Hola, un cordial saludo para cada uno de ustedes. Soy el profe de H. En el día de hoy trabajaremos nuestro video número 3 que corresponde a lo que es el método científico. Arrancamos. Entonces, lo primero, ¿qué es el método científico? Entonces, cuando hablamos de método científico, por definición decimos que es un mecanismo sistemático para construir conocimiento mediante la investigación. Pero ¿qué es eso de mecanismo sistemático? Tenemos que entender por mecanismo sistemático que el método científico es un conjunto de pasos en un orden establecido que nos va a permitir construir ese conocimiento mediante la investigación, que puede ser de dos tipos, que puede ser una investigación cualitativa que se preocupa más por lo que está ocurriendo, por lo que se puede percibir, y también se basa en hacer descripciones acerca de un determinado proceso en estudio. Por otro lado, tenemos lo que son las investigaciones de tipo cuantitativo. En este caso, sí tendremos que hacer diferentes tipos de mediciones para llegar a la contribución a la formación de nuevo conocimiento. Entonces, cuando hablamos de ciencias naturales, tenemos que saber que en las ciencias naturales predomina lo que es la investigación de tipo cuantitativo. Entonces, en ciencias naturales es perfectamente posible que una investigación involucre, por ejemplo, la medición de la masa, la medición del tiempo, la medición de una temperatura, de volúmenes, incluso mediciones de longitud. Y obviamente a partir de estas, algunas derivadas, como por ejemplo puede ser una investigación basada en la densidad, donde se involucra a la masa y se involucra al volumen. O otra investigación en la cual se trate, por ejemplo, una cinética de reacción, que no es más que la velocidad en la cual se está dando una reacción química, y entonces involucra masa respecto a tiempo. Bien, entonces continuamos. ¿Para qué sirve ese método científico? El método científico le ha permitido a la humanidad hacer todos los avances tecnológicos. Resulta que en tiempos pasados, cuando la ciencia no estaba tan organizada, cada quien tenía sus propios medios, sus propios métodos para construir conocimiento. Entonces, cuando se deseaba empalmar el conocimiento adquirido en algún lugar con el conocimiento adquirido en otro lugar, entonces era muy difícil ponerse de acuerdo para poder entender y avanzar juntos. Con la unificación de los conocimientos, con la unificación de la forma en la que se escribe la ciencia, se ha podido hacer diferentes avances a nivel tecnológico. Por ejemplo, en la imagen vemos un satélite, el cual se ha construido gracias a que en los laboratorios se generaron materiales más resistentes para que pudieran soportar estar por fuera de nuestro planeta. ¿Sí? Más adelante los ingenieros entonces toman estos materiales y generan la tecnología suficiente pues para que este tipo de artefactos cumplan sus misiones por fuera de nuestro planeta. Asimismo, esos materiales que se han desarrollado pueden servir en las estructuras civiles, puede servir también ese conocimiento en la elaboración de medicamentos, o también en recursos tecnológicos como pueden ser los computadores, los celulares y diferentes materiales pues que son de uso común hoy en día. Y por último, pues para acabar las gráficas que tenemos allí, pues tenemos por ejemplo la evolución de los materiales para la conformación de los carros eléctricos, pues que sabemos que están en desarrollo. Entonces hemos dicho que ese método científico se basa en un mecanismo sistemático. Entonces, como es un mecanismo sistemático, pues claramente tiene que seguir una serie de pasos que tienen que necesariamente ser ordenados para generar este conocimiento. Entonces, aquí tenemos un diagrama en el cual podemos observar los diferentes tipos de pasos que se tienen que dar para la construcción del conocimiento. Bien, entonces empezamos con lo que es el primer paso de ese método científico: definir el problema a trabajar. Entonces,
es importante antes de introducirse en el mundo del método científico es tener claro qué es lo que usted quiere resolver al aplicar ese método científico. Tiene que ubicar una problemática para poder saber a dónde se debe llegar con la aplicación de ese método científico. Y será para resolver ese problema en particular la conclusión que se obtenga de toda la aplicación del método científico. Una vez se ha definido el problema como tal, entonces se pasa a plantear una pregunta de investigación. Esa pregunta de investigación tiene que ayudar a resolver total o parcialmente el problema que se había planteado. Entonces, una vez hecho esa pregunta de investigación, se va a proponer una posible respuesta. Esa posible respuesta a la pregunta de investigación se le conoce con el nombre de una hipótesis. Entonces, ¿qué es una hipótesis? Es algo que está preconcebido por el investigador, lo que se cree que va a resultar después del proceso investigativo. Pero entonces, en el camino de este método científico, en estos pasos, tendremos que llegar a saber si eso fue cierto o definitivamente no es cierto y tendrá que replantearse. Una vez construida la hipótesis, entonces vamos a uno de los pasos más importantes del método científico y es plantear una metodología para aprobar o desaprobar esa hipótesis. Entonces, ¿cómo es el cuento de la metodología? ¿Qué es una metodología? Entonces, una metodología es un conjunto de pasos que nos va a indicar qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, en qué lugar se va a hacer, diferentes tipos de observaciones o descripciones si estamos hablando de una investigación de tipo cualitativo o responder a las mismas preguntas pero ya haciendo mediciones de tipo cuantitativo. Entonces, hecha esa metodología, entonces ahora sí se comienza a aplicar esa metodología y si la investigación es de tipo cuantitativo, entonces se iniciarán a hacer las diferentes mediciones que vengan al caso. Esas mediciones, ¿qué van a permitir? Van a permitir colectar la información y esa información colectada se la va a organizar, bien sea usando tablas o bien sea usando gráficas, ¿sí? Y adicional a la organización de ese material, también se va a hacer un tratamiento a dicha información. Por ejemplo, en investigación de tipo cuantitativa es muy común que esa información comience a ser procesada mediante cálculos y esos cálculos nos permitan obtener la información que necesitamos. Entonces, una vez está toda la información colectada, entonces se procede a realizar un análisis de los resultados. Entonces, ¿qué es ese análisis? Entonces, es una discusión en torno a lo que se encontró, en torno a lo que han encontrado otros investigadores en el mismo tema en tiempos pasados, ¿sí? Y a partir de eso, ahora sí, poder plantear una conclusión. Esa conclusión nos tiene que llevar ¿a qué? Nos tiene que llevar a aprobar la hipótesis que nos habíamos propuesto o definitivamente a no aprobarla. ¿Qué ocurre en este caso? Entonces, si miramos la imagen, es la única parte donde no hay un único camino, sino que hay dos. Entonces, tomaremos un camino si se aprueba la hipótesis o tomaremos otro camino si se niega la hipótesis. Entonces, vamos por lo más fácil. Vamos, ¿qué pasaría si la hipótesis es aprobada? Entonces, cuando la conclusión que se ha obtenido de todos los pasos del método científico hacen que se apruebe la hipótesis, entonces la investigación ha concluido y lo que queda entonces es realizar la publicación de los resultados. Pero miremos qué ocurre en el caso en el cual no hay una aprobación de la hipótesis. Entonces significaría eso que lo que se pensó que debía funcionar como explicación
definitivamente no es tan certero como se esperaría. Entonces tendremos que devolvernos en el método científico y replantear algunas partes de la investigación. Concretamente, tendríamos que devolvernos a este sector donde tenemos que construir nuevamente la hipótesis, ¿sí? Y esa hipótesis nueva tendrá que tener unos ajustes también en la parte de la metodología de lo que se va a medir y de lo cómo se va a medir para nuevamente aplicarle los pasos uno a uno de modo tal que lleguemos a una conclusión que sí apruebe dicha hipótesis. De esa manera, entonces, habremos remediado el inconveniente que tuvimos en el desarrollo del método científico y nuevamente quedaremos llegaremos nuevamente a lo que son la publicación de los resultados. Entonces, de esta manera es como se aplica el método científico. Como podemos darnos cuenta, pues es un proceso que tiene necesariamente que llevar un orden para que se pueda ejecutar de manera adecuada. Cuando nosotros escuchamos y cuando miramos este diagrama, de pronto nos puede resultar un poco complejo el entendimiento de lo que es el método científico. Entonces, he intentado construir un ejemplo donde podamos ver con algo muy sencillo una investigación de tipo cuantitativo, donde podremos llegar a aprobar o a desaprobar una hipótesis. Entonces, miremos el ejemplo. Lo primero que todo quiero que ustedes entiendan el ejercicio, el ejemplo que voy a poner. Entonces, se trata de una empresa de transporte de mercancía. ¿Y cuál es la problemática que tienen ellos? Que esa mercancía que ellos transportan le está tomando demasiado tiempo en llegar al sitio de destino. Eso está acarreando costos y también está generando un descontento en los usuarios del sistema de transporte. Entonces la empresa, para poder mejorar en ese aspecto, ha pensado aplicar el método científico y buscar respuestas para ver si puede mejorar o disminuir concretamente el tiempo de entrega de mercancías. Concretamente, ¿qué es lo que estamos hablando? Supongamos que esa empresa tiene que llevar una mercancía desde una ciudad, en el ejemplo hemos puesto la ciudad de Popayán, y la tiene que llevar hasta la ciudad de Santa Fe de Bogotá, y para ello dispone de dos rutas. Una se ha coloreado de color azul, la otra está en gris. Hemos llamado a la ruta que está en color azul la ruta A y hemos llamado la que está en gris la ruta B. Entonces, ¿qué ocurre con estas dos rutas? Entonces, que tienen unas particularidades propias de cada una de ellas. Entonces vamos a mirar cuáles son esas particularidades. Resulta que la ruta A se caracteriza por tener vías amplias, vías pavimentadas, pero tiene mucho tráfico. Mientras que la ruta B tiene vías angostas, tiene carreteras también pavimentadas y tiene poco tráfico. Y tanto la ruta A como la ruta B tiene una similitud en la cantidad de kilómetros a recorrer. Entonces, los transportistas, los conductores, no tienen certeza de manera técnica por cuál de las rutas les tomaría muchísimo menos tiempo, en promedio, para llevar sus mercancías. Entonces, ¿cuál es la pregunta que se hace el investigador? Dice, ¿por cuál de las rutas A o B se hace más rápido la entrega de los materiales que van desde Popayán hasta Bogotá? Listo. Entonces ahí ya tenemos una pregunta de investigación que nos va a permitir adentrarnos en los siguientes pasos del método científico. Entonces lo que tenemos que hacer es tomar partido. Entonces un empleado de la empresa dice
que él está convencido que en la ruta B debería tomarse menos tiempo. Entonces, la hipótesis que plantea es que en promedio toma menos tiempo hacer los envíos por la ruta B. Pero ojo, esto no puede ser un capricho del empleado, es decir, es la ruta B sencillamente porque yo lo considero así. No, para que esa hipótesis se apruebe, tendrá que demostrarse de manera experimental. Entonces debe plantearse una metodología que permita hacer una comparación. En este caso estamos hablando de una investigación de tipo cuantitativo para saber por cuál de las dos rutas en promedio se demora menos tiempo en llevar la mercancía desde la ciudad de Popayán hasta la ciudad de Bogotá. Miremos. Entonces se construye un desarrollo metodológico. En este desarrollo metodológico lo que se va a hacer es enviar los camiones 7 veces por una ruta A y 7 veces por la ruta B. Entonces, de manera muy simplista podríamos decir entonces que el vehículo de la empresa se vaya toda una semana por la ruta A y toda la semana siguiente por la ruta B. Pero entonces hay que tener cuidado con este tipo de planteamientos por la sencilla razón que entre una semana y la otra pueden haber diferentes factores que afectan la medición del tiempo. Entonces, siempre en el desarrollo metodológico deben tenerse la mayor cantidad de precauciones posibles para que los resultados sean los más adecuados. Entonces, ¿qué premisa se tomó en la investigación? Incluir todos los días de la semana para cada ruta. Entonces miremos cómo quedó. El ensayo se hizo en el transcurso de 4 semanas, es decir, se utilizó un mes completo para la aplicación del método científico. ¿Cómo se hizo? Entonces, se hacían 4 mediciones por semana. El lunes se mandaba el carro por la ruta A, luego el miércoles se mandaba por la ruta B, el viernes por la ruta A y se remataba el domingo por la ruta B. Es decir, en la primera semana de estudio de las 4, entonces se mandaron 2 veces por la ruta A y 2 veces por la ruta B. Notemos que en la primera semana la ruta A utilizó el día lunes, pero en la segunda semana utilizó el día martes y en la tercera semana utilizó el día miércoles y en la cuarta semana utilizó el día jueves. Luego, en la primera semana utilizó el día viernes, luego el día sábado y por último el día domingo. Eso lo indico ¿para qué? Para que se note que se utilizaron todos los días de la semana para la ruta A y de la misma manera, si se examina, ocurre para la ruta B. Eso nos facilita que haya mayor veracidad, haya mayor confiabilidad en los resultados que se van a encontrar. Miremos. Entonces, una vez se ha hecho eso, entonces ahora sí se comienza la fase experimental, se va pasando semana a semana y comienzan a medirse los tiempos. Entonces, las personas que manejan este tipo de automotores entonces controlarán desde un punto de partida específico donde van a empezar a hacer las mediciones, que puede ser a la salida de la empresa en la ciudad de Popayán, y controlarán nuevamente el tiempo a la entrada a la empresa en la ciudad de Bogotá. Entonces, vamos ahora sí como tal al desarrollo experimental. Entonces, ya con la metodología totalmente adaptada, se comienzan las mediciones y esas mediciones posteriormente tendrán que ser tabuladas en una tabla. Entonces, en la presente tabla se muestra la información que fue colectada. La información nos indica que todas las mediciones se han reportado en minutos. Entonces, observamos que hay variaciones tanto en los tiempos de la ruta A y los tiempos de la ruta B. Pongamos algunos ejemplos. El lunes que se hizo la ruta A, se gastaron 687 minutos en el transporte, mientras que ese mismo lunes de la tercera semana
En la ruta B se gastaron un total de 701 minutos. Pero entonces podemos observar que hay diversidad de resultados. ¿A qué puede deberse eso? A que en alguna ocasión puede haber un poco más de tráfico, a que de pronto iba un carro lento que era difícil pasarlo. Bueno, una cantidad de variables que pueden estar inmersas en la investigación. Entonces, ya con la información colectada y organizada, entonces ahora sí lo que se hace es un tratamiento a dicha información. Se comienza por colectar la información, organizarla, como se muestra en la tabla. En esa tabla, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha organizado la información por días para cada ruta. Se tiene la información por días y como lo que se tenía como variable respuesta, es decir, lo que se iba a comparar para poder saber cuál era la ruta más rápida, se había dicho que era el tiempo promedio. Entonces lo que se hace es tratar la información del día a día consiguiendo el promedio. ¿Cómo se logra eso? Sencillo. Se suman todos los tiempos de la ruta A y se divide entre el número de veces que se hizo el viaje. ¿Sí? Entonces sería sumar todo lo correspondiente a la ruta A y dividirlo entre 7 veces que se realizó el viaje. Cuando se hace ese procedimiento para A, se encuentra que se gastó en total 687.14 minutos en promedio utilizando la ruta A, mientras que en la ruta B se hizo un gasto total de 673,57 minutos. ¿Qué significa eso? Significa que hay una ruta que es más adecuada que la otra, que requiere menos tiempo que la otra para realizar el proceso de transporte. En este caso notamos que la ruta B requiere menor tiempo que la ruta A. Esta misma información para efectos de presentación también se puede presentar mediante el uso de estas gráficas. Entonces aquí lo que estamos observando es que en el eje Y tenemos los minutos que se han consumido transportando la carga, mientras que las barras de colores, las que están azul, representan a la ruta B, mientras que las que están en rojo representan a la ruta A. Entonces, observamos que el día lunes, que corresponde a la primera parte de la gráfica, fue más rápido el transporte por la ruta A. El día martes fue más rápido el de la ruta B, mientras que los miércoles fue bastante parejo el tiempo, al igual que ocurre con los días jueves, donde ligeramente es más lento la ruta B. De esta manera también podemos observar cómo a partir del día viernes la ruta A se hace mucho más lenta, mientras que la ruta B es bastante más rápida. ¿A qué se podría deber esto? Entonces también se podría comenzar a pensar las razones por las cuales la ruta A se hace más lenta en los fines de semana, lo que son los días 5, que corresponde al viernes, el día 6, que es el sábado, y el día 7, que es el domingo. Y por último, en la casilla 8 observamos pues los tiempos promedios de gasto en el transporte de los camiones desde la ciudad de Popayán hasta la ciudad de Bogotá. Bien, entonces, si ustedes recuerdan, el empleado había planteado la hipótesis que se utilizaba menos tiempo cuando se hacían los envíos por la ruta B. Entonces, en este caso encontramos que ese funcionario, que ese trabajador tenía la razón. Por ende, decimos que la hipótesis ha sido aprobada. ¿Sí? Evidentemente es mucho más rápido hacer los envíos por la ruta B. ¿En qué debe redundar esto? En que ahora, cuando se tiene ese conocimiento, muy seguramente buscarán más la ruta B para el envío de su mercancía en promedio, y también saben por ahí derecho, con lo que alcanzamos a observar en las gráficas, que la ruta A se hace más lenta, especialmente los fines de semana. Bien, entonces, como se pueden dar cuenta, hemos obtenido una respuesta
a lo que estábamos buscando, hemos llegado a la conclusión, hemos aprobado la hipótesis y entonces, ahora sí, hecho esto, pues sencillamente nos queda hacer la publicación de los resultados, es decir, generar un informe y en ese informe vamos a llevarlo a las personas que correspondan para que tome las decisiones apoyado en lo que se ha construido. Bien, una vez obtenido las conclusiones del estudio, es altamente importante generar una publicación del estudio realizado, debido a que esto garantiza que la comunidad investigativa tenga conocimiento de lo que se realizó y puedan avanzar con ello mucho más rápido en futuras investigaciones. Cuando hablamos de publicación, las secciones que va a tener esta publicación pueden variar dependiendo de en qué tipo de medio de comunicación se vaya a hacer dicha publicación. Pero generalmente estos informes de experimentación llevan unas secciones que las vamos a nombrar solamente en este video y haremos uno nuevo para explicar qué es lo que debe llevar cada uno de estos ítems cuando se hace una publicación de resultados. Entonces, se debe considerar un título, autor o autores, un resumen, el planteamiento del problema, la justificación, los objetivos, un marco teórico y antecedentes, o en otras publicaciones es el uno o el otro, el marco teórico o los antecedentes. Luego sigue la metodología, los resultados donde se incluyen los datos y los cálculos correspondientes a las mediciones de tipo cuantitativo, posteriormente el análisis de resultados, las conclusiones, las recomendaciones y la bibliografía. Como podemos darnos cuenta, las secciones que lleva esa publicación son bastantes y deben respetarse para que la información quede completa. Bien, de esta manera hemos terminado nuestro video correspondiente a lo que es el método científico. Si bien el ejemplo que se ha puesto no es totalmente riguroso, sí nos permite, digamos, acercarnos a lo que se quiere en lo que es el método científico. Agradezco a ustedes el tiempo que se han tomado para mirar este video. Espero que haya sido útil para la construcción de su curso de química y pues estaremos en contacto más adelante. Gracias por su tiempo, que tengan un buen resto de día.